Annyeonghaseyo, espero que estéis muy bien, ya estamos en el 6.º día y estamos en un zoo de interior que está dentro de un centro comercial. Si no tenéis lo que es el pase cuesta 13.000 wones, pero con el pase que tenemos nos ha salido gratis. Y nada, ¿os acordáis que ayer os enseñé que en ese Aquarium Zoo tenían como sellos? Pues en este también lo tienen. Espera, que lo tengo del revés. Y tú le vas poniendo aquí los sellos. Creo que esto era lo que llevaban los niños ayer y hoy nos lo han dado también a nosotros. Y además hemos comprado, yo me he comprado y mi primo aparte luego se ha comprado también, lo que es comidita para darle a los animales. Así que nada, vamos para adentro y vamos a descubrirlo. ¡Wow! Mirad esta sala en la que hemos entrado, qué chulo. O sea, esta gente se lo monta súper bien. Es como que vas al tiempo hacia atrás. ¡Oh! ¡Uy! Que me caigo. Mirad. Aquí hay loros. Mirad qué monos. Hemos llegado como a otra zona, mirad. O sea, es enorme. Está súper guay. Y mirad. Aquí hay patitos, creo. Sí, mirad los patos. Mirad esos monos, nunca los había visto. O sea, hola. Mirad. Mirad, también tienen una zona en libertad los monos. Se van para casa. Tenemos nuestro primer sello y mirad, aquí hay para poder alimentar a las tortugas. Y están aquí. ¡Mira! Estas tortugas son como las que tenía yo en casa, bebés. Vamos a echarles de comer. Uy, que se pelean. Aquí tenemos este pajarito que sí come de la mano. Vamos a ver si lo encontramos. Mirad qué mono. Le estoy echando la comida a lo que es el pajarito negro y los patos han venido corriendo a comerse la comida del pobre pájaro. Ay. Pato, la Virgen Santa. Uy, estos no respetan nada. Míralo. También tenemos carpas. ¿Os acordáis de ayer el niño cuando le echaba de comer? Es que mirad, ya están todas aquí. El ver el sobre y mirad, parecen perritos. Para dar de comer al suricata o perrito de pradera, como yo le llamo, tenemos que utilizar esto de aquí, así que vamos a ver. Miradlo, está aquí arriba. ¡Ay, ahí está comiendo! Claro, se esconde. También hay capibaras, pero están ellas ahí tan tranquilas, mirarlas. Es que son súper tranquilas. Aquí te dice qué animal es este, pero ni idea, la verdad. Y mirarlo, está ahí todo pancho. Miradlo, es que está súper cómodo él ahí, ¿eh? Guau, mirar esta sala. Parece que estemos en el Gran Cañón. Mirad qué mono. Aquí hay otro de estos zorritos. Mirad qué mono, qué carita tiene. Oh, tiene sueño. Yo creo que este animal es nocturno. Vale, no, estos son los perritos de la pradera. Y también hay que usar la cosa esta. Vamos a ver si esta vez no lo tiro. Vale, aquí tengo el sobre. Vamos a abrirlo. Voy a tirar esto por aquí, que hay una papelera. Vamos a poner la comida. Y a ver si no lo tiro esta vez. Vamos allá. Ahí voy. No sé si tendrán mucho hambre, la verdad. Mírala. Ahí está. Mirad. Creo que ya no les queda comida, pero es que... Dios, qué fuerza tiene este animal. Que no puedo. Estoy intentando... Mira. Ay, Dios mío. Ya, si no hay nada. Está vacío. ¡Que no hay! Míralo, cabezota. Vamos a poner nuestro siguiente sello como los niños. Y ya. Yo creo que aquí. ¡Hola! Es un perrito de la pradera. Lo he puesto un poco torcido. Mirad, este animal no sé qué es. Parece una capibara delgada. Es que mirad.
Y tiene toda la cara de capibara, pero está muy delgadito. No sé qué animal sea, quizás es algo de una familia de la capibara. Aquí tenemos a las chinchillas, mirarlas. Mi amigo tenía una de estas. ¿Verdad? En España hubo un tiempo que se podían tener. Ahora no sé si se pueden tener o no. También se alimentan con el canasto, así que vamos a echarle la comida. Vamos a ver. Mira, ya vienen para acá. Ya viene, ya viene. Mírala, mírala. Que sí, que voy. No arrastres, ya voy. Mirad, qué mona. Dios mío. Sí, te lo agacho, va. Si comes más tranquila. Muy bien. A ver, vamos a llegar a otra. Vamos a ver esta. ¿Tú quieres? Ven para acá. Vente. Ven. Eso, pero hay que compartir. ¡Hala! Con lo de compartir, nada. Se lanza un pavo entre dos solo. Aquí tenemos otro. Vamos a ver. A ver si lo puedo poner recto, que no se me da muy bien a mí esto de poner sellos. Chucu. Oh, ¡ay, sí! Este sí que va a quedar recto, mirad. Para este lado está lo que son los animales de vuelo, las aves. Vamos a ver. Mirad cuántos pajaritos. Esto le encantaría a mi padre. Mi padre tiene un montón de pájaros en casa, que a mí no me dejan dormir. Mira. Vamos a ver si me vienen los pájaros a la mano. Esto en Plaza Cataluña lo puedes hacer con palomas. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Ay, mira! ¡Uy! Dios mío, esto es mucho más chulo que los pájaros de Plaza Cataluña, ¿eh? Os lo digo. Mirad. A ver si me puedo acercar un poquito. ¡Ay, que se van! Mira. A ver si puedo acercarme sin que se vayan. Mira qué monos. Aquí tenemos pececitos. Mirad. Tienen cara de mala hostia, ¿eh? Mirad este que se acerca por aquí. Mira qué cara de mala hostia tiene. También tiene pingüinos y mirad, parece que esos sean parejita. Mirad qué monos. Mirad, también están los canguros, estos pequeñitos. Mirad qué monos. Pero tienen mala hostia, dicen, ¿eh? Y ya el último animalito que vamos a dar de comer, que es este de aquí, de la cola rayada. Y lo tenemos justo aquí, a ver si lo puedo enseñar. No sé si se está viendo o no. No lo veo. Bueno, también se da con la cazoleta esta. Así que nada, vamos a darle de comer. Mirad, ahí arriba tenemos uno. Vamos a acercarle. Mirad, qué mono. Lo conecten con las manitas. También hay tucanes. Mirad, qué bonitos son. Dios, vaya pico tienen. Wow. Mirad, se ponen encima de las manos. Hoy toca comida más estilo japonesa. Tenemos por aquí la carne rebozada, tenemos arroz, esto que creo que es como una ensalada, y bueno, los panchangs. Vamos a probarlo. Está muy rico. Después de tantos días comida picante, algo que no es picante se agradece. Está muy rico, la verdad. Estoy esperando el bus. Oye, tengo la barriga súper llena, pero bueno, aún así con la barriga llena y el vestido que me aprieta un poquito ahora, que por cierto, ya veremos cómo voy a hacer yo con el vestido para patinar. Nos vamos a ir al skating. Nosotros, mi primo se ha ido a hacer otra cosa porque sé que esto a él no le gusta mucho, entonces he dicho, oye, mira, yo quiero ir, me quedé ayer con las ganas, digo, vete tú a visitar lo que quieras. Y creo que se ha ido a ver lo que son las tumbas reales, que yo ya las vi cuando vine la primera vez. Y son como parques donde tú entras y hay como montañitas, pues esas montañitas representan que son las tumbas, pero no es como en Egipto que puedes entrar y tal, no, simplemente las ves de lejos y ya está. Y nada, yo la verdad que tenía muchas ganas ayer de hacer el skating, me quedé con ellas y no quiero volver a España sin hacerlo. Y mañana ya nos termina lo que es la tarjeta y para mañana vamos a ir a un sitio que está bastante lejos, está casi a 2 horas, entonces no me va a dar tiempo a hacer el skating, así que lo vamos a estar haciendo hoy. Que yo, como he dicho, llevo vestido, vamos a ver cómo hacemos esto.
esto de llevar vestido y patinar. Ya tenemos los patines puestos y son de las botas esas que os digo que no me gustan mucho porque es con este tipo de cierre. Y por cierto, tengo que llevar casco obligatoriamente, o sea, esto en España nunca me lo había puesto. Y nada, con estas pintas me voy a patinar. Oye, lo del casco me molesta bastante porque me baila y de aquí me aprieta y me da como un poco de arcada. Pero bueno, llevamos guantes y ya a la pista. Impresiones, el suelo está súper rayado, se te va el patín para todas las partes, o sea, es que no se puede patinar bien. Y como son tan duros y rígidos, no puedes hacer bien lo que es la flexión. O sea, cuesta un poco patinar. Pero bueno, vamos a ver si nos soltamos. Poco a poco voy cogiéndole el tranquillo a estos patines. Es que estos patines, se los juro que no me gustan nada, por lo que os decía. El casco, encima estoy pendiente del casco todo el rato que se me va para atrás. Esto es un caos, la verdad, pero bueno, vamos a ver si a poco le cojo el tranquillo. Por cierto, nos he enseñado la pista, es esta, es gigante. Yo creo que esta es donde practican también los deportistas, porque hay gente de estos de velocidad. No sé si ahora, mira, el niño, por ejemplo, ese de ahí que va a pasar, lleva los patines esos que son de velocidad, que es un deporte. Ahí en medio no puedes entrar porque es donde están haciendo clases de patinaje artístico y la verdad que eso es un caos porque te pasa la gente corriendo por al lado, los que saben y los que no a la vez aquí. Nos han echado ahora de la pista, supongo que porque van a pasar la máquina, no lo tengo muy claro, están quitando los conos, pero mirad, o sea, es que en España no se ve tantos niños pequeños aprendiendo a patinar, creo que por eso se han quitado todas las pistas de hielo, pero es que este deporte nunca lo había visto. Mirad, el que viene ahora por aquí, que, o sea, sé que es de velocidad, pero en España nunca lo había visto que los niños lo practicaran ni nada. O sea, lo único que había visto yo con mucho en el skating es el patinaje artístico y casi todo era gente mayor que como hobby lo tenía, pero no niños. Yo creo que estos niños están para querer competir. Y como os decía, ha salido la máquina. La verdad que es igual que las de España, es que el suelo estaba muy rayado. Mirad cómo lo deja ahora. Mirad, este es el de ahora, recién pulido, y el de antes, es que se te iban los patines para todos los lados. Creo que ya sé por qué cierran la pista de patinaje a las 6 de la tarde. En España yo estuve dando clases en el Skating Club, que era el del Pingüino, siempre había ido de pequeña, y tenía días que eran sesiones para el público y días por la tarde entre semana que era solo para las clases, y los sábados por la mañana también era solo para las clases, sábados o domingo. Entonces nunca se mezclaba lo que eran las clases con lo que era el público que luego iba a la pista a patinar, más que nada para que no se molestaran ni nada. Entonces creo que aquí hacen las clases para los niños o la gente que están aprendiendo junto con el público, como habéis visto es como que los separan, pero luego a la tarde creo que cuando cierran vienen los que son los deportistas profesionales. Aquí en Corea sé que había una patinadora que a mí me gustaba mucho, que era de aquí de Corea, y ya hemos visto que aparte de patinaje sobre hielo hacen el deporte este de velocidad, que yo en España nunca lo había visto, y también creo que hacen hockey, porque los chicos que están vigilando lo que es la pista, la gente, van con los patines de hockey. Entonces creo, o sea, yo supongo que es por ese motivo que aquí cierran a las 6 para dejarle a los profesionales. En Barcelona, como no habían profesionales, creo que por eso no se hacía de esa manera y por eso se han cerrado las dos pistas, porque estaba la que yo iba a patinar desde pequeña, que era el Skating Club, y la del Barça, pero es que la del Barça también la han cerrado y no sé por qué. Pero bueno, dicen que la del Barça puede que en un futuro la abran, no tengo ni idea, yo nunca fui a esa pista porque era más cara, los patines no me gustaban, estaba acostumbrada a los patines del Skating Club y nada, la verdad que es una pena que la hayan cerrado porque a mí me gustaba muchísimo ir. Pero bueno, vamos a ver ahora cuando termine de lo que es como pulir el hielo, le echan como otra capita sin de agua superficial para quitar todo lo que es el polvito del hielo. Vamos a ver si se puede patinar mejor o no. También digo, voy con miedo de caerme y como llevo la cámara en el bolsillo, de aplastarla, entonces no me quiero arriesgar tanto a ir ni de espalda ni nada. Ya veremos, vamos a ver, vamos a ir viendo, porque si sabes patinar, tal como vas patinando ya empiezas a ir soltándote y vuelves a coger todo lo que ya sabías hacer. Con la pista recién lijada, por así decirlo, la verdad que se patina mucho mejor, porque no se te meten los pies en lo que ya son las rayas hechas y es mucho más fácil de poder deslizarte. El problema de cuando hay muchas rayas es a la hora de deslizarte, que por cierto creo que voy a dejar la cámara porque es que me da mucho miedo caerme y romperla porque es muy frágil, pero bueno, para que os hagáis una idea, si venís a las pistas de hielo, los patines son una caca, no me gusta nada. Esto de llevar el casco me es muy incómodo. Y sobre todo aprovechar cuando pasen la máquina, ser de los primeros en salir. Y ahora sí que voy a dejar la cámara afuera, espero que no me la roben porque no quiero abrir la taquilla
Pero bueno, esto es Corea, no es España, no creo que me la vayan a churrimangar. Voy a dejar la cámara aquí detrás del cristal y voy a dar unas vueltas porque me da miedo como caerme y no me acabo como de soltar, pero vamos a ver qué tal, porque estas botas hay una cosa que no me gusta y es que no tienen los dientecitos en la punta. Los patines de patinaje sobre hielo tienen unos dientecitos en la punta que es para poder frenar y poder hincar y saltar. Yo estoy acostumbrada a hincarlo cuando estoy dando la vuelta, cruzo los pies para frenar un poco y como no los tienen pierdo un poco el equilibrio, pero bueno, vamos a intentar dar una vuelta y a ver qué pasa. Algo que me da cuenta, los patines creo que son estilo hockey, por eso no lleva lo de los dientes que os comentaba, se parecen mucho a los que llevan los chicos en los pies, creo que son estilo hockey. Al no tener lo de la punta, como os digo, me hace frenar ente. Y otra cosa que no me está gustando nada de la pista es que hay gente muy profesional, como el niño que acaba de pasar, o gente que va con hockey. Y claro, si yo me estoy empezando a soltar, veo que me pasan velozmente por mi lado y no estoy al 100% segura porque no tengo lo que son los frenos en la punta, me da un poco de miedo. Quiero intentar de ir hacia atrás, pero es que me da miedo de que me pase alguien corriendo por al lado o algo, no verlo y chocarme y caerme. Pero bueno, vamos a ver si puedo conseguir ir hacia atrás. He intentado ir de espalda y me han llamado la atención, te pitan. No sé por qué está prohibido ir de espalda. En el Skating Club yo iba de espalda siempre porque me es más divertido ir de espalda que para adelante todo el rato patinando. Pero aquí te pitan, a mí me han pitado, entonces va a ser que no. Creo que voy a dar un par de vueltas más, pero como no puedo ir de espalda, no puedo practicar, pues creo que dejaremos por aquí el skating. Ya estamos de camino a lo del museo que ayer tampoco pudimos hacer. Espero que no me decepcione tanto como la pista de hielo, porque aparte de los patines, que cada pista tiene sus patines y bueno, ahí ya cada cual no puedes hacer nada. En España, por lo menos a la que yo iba, tenían lo que eran más patines parecidos a los artísticos. Aquí era como más estilo hockey. Pero bueno, quitando eso, lo que no me ha gustado es que yo sé ir para adelante, para atrás, hacer figuras y algunos saltos. Y todo esto lo aprendí por mi cuenta, yendo a patinar y probando, cayéndome, levantándome, volviéndome a caer. Pues aquí no te dejaban ir para atrás. O sea, me he querido poner un momento para atrás cuando ya sabía, o sea, cuando ya le he vuelto a coger el tranquillo, porque llevaba 4, 5 años, o sea, desde el COVID que no patinaba. Pues cuando ya le había cogido el tranquillo, que esto nunca se olvida, al principio cuesta, pero luego le vuelves a coger rápido lo que es pues el tranquillo, ¿no? Entonces yo ya cruzaba los pies y todo y me he intentado poner para atrás y me han pitado, no me han dejado, o sea, no, eso no me gusta mucho porque si sabes patinar, ir todo el rato para adelante es muy aburrido. Entonces, si vais a venir, si tenéis el pase y os sale gratis, aprovechar para ir 1 hora, hora y media o lo que queráis, pero si vais a pagar y sabéis patinar, tener esto en cuenta porque si no os acabaréis aburriendo. Y a ver, vamos al museo y espero que el museo valga mucho más la pena. Toca volver a cambiar los planes. Yo creo que este museo estoy gafadísima con él, o sea, he tenido un buen trozo de llegar hasta aquí, he tenido como 58 minutos en el metro y ahora tenía que coger un bus, pero es que tenía 6 buses para poder coger y tal como estaba yendo a la parada, que la tenía a 5 minutos andando, he empezado a ver cómo estaban pasando todos los buses que yo tenía que coger y yo, no puede ser, de verdad. O sea, sin bus tengo 16 minutos andando y ya no me daba tiempo porque la última entrada es a las 6:15. Yo no entiendo por qué aquí cierra todo tan pronto, los museos y todo, o sea, no lo entiendo la verdad. Pero bueno, como no vamos a poder ir al museo, nos vamos a ir a la torre de Seúl, que tengo otros 58 minutos para ir hasta allí. Es que las cosas están como muy lejos entre unas y otras y nada, creo que ahí está el problema. Pero bueno, vamos a irnos a la torre, que por lo menos verla iluminada no se nos va a ir, no se va a ir a ningún lado, no te cierran ni nada, así que por lo menos algo veremos. Acabo de bajar del bus para ir a la torre de Seúl, que es la torre Namsan, y he quedado aquí con mi primo y mirar qué vistas hay de la ciudad. Pena que está como con niebla. Y aquí tenemos la torre. En teoría todos estos árboles que están pelados son cerezos. Pena que no lo vamos a poder ver. Mirar. Estamos subiendo hacia arriba y yo en el 2019 dejé un candado puesto. No lo dejé arriba donde están todos porque había un montón y no entraba. Lo dejé en la planta de abajo. Vamos a ver si no los han quitado porque ese trozo no sé si se podían poner o no. Y si está, vamos a ver si lo encontramos. Mirar qué alta. No sé si va a llegar arriba del todo. Ahí estamos. Si no me equivoco, lo colgué al lado de esto de aquí, pero
Creo que los quitan los de aquí. Vamos a ver si está, pero no creo. En el 2019 puse un candado en la zona que os he enseñado, que no había muchos. Esa no es la zona correcta. La zona correcta está ahí atrás, que ahora vamos a subir a enseñarosla. Hay un montón de candados y creo que los de ahí no los quitan, obviamente. Pero yo lo puse ahí abajo porque dije, bueno, si me vuelvo a venir a Seúl o si viene mi expareja que era coreano, digo, será más fácil de encontrarlo y la ilusión de volver a ver tu candado, ¿no? Pues nada, no hay candado. ¿Os imagináis que terminamos porque fue cuando quitaron nuestro candado de amor? Ay, sería súper gracioso, pero bueno, vamos a ir a la zona que os digo que es donde se dejan los candados y os la enseño. Mirad, aquí tenemos una zona de candados. Es que esto es lo que os decía, si yo lo dejaba en una zona así, iba a ser imposible encontrar el candado. Mirad todos los que hay, es que hay un candado atado a otro candado atado a otro candado y yo no quería esto, quería poder encontrarlo, pero la lié. Estamos al lado de la torre Namsan, donde se ponen todos los candados y se ven todos los doramas, ese piquito que sale para afuera, y mirar lo grande que es Seúl. Y esto solo es un lateral de Seúl, ¿eh? Mirar, mirar, mirar. Es enorme. Hay música y aquí vemos a los coreanos sentados comiendo y a los extranjeros aquí montándose la fiesta. ¿Cómo somos, la verdad? Por si no os compráis la tarjeta de turismo que me compré yo, solo subir a la torre cuesta 26.000 wones por persona, o sea, sale muy a cuenta comprar la tarjeta y hacer todo. Y mirar, tenemos ahora una espera de 40 minutos y nos ha salido gratis. Hay moneditas, ¿cómo no? Mirad qué bonita. Yo quería ver la torre con los cerezos. Y luego la parte de abajo es esta puerta de aquí. Vamos a estar comprándola porque ya tenemos 4. Y aquí tengo las 4 de Seúl más la que tenemos en casa de Busan. Mirad qué bonito es este llavero de la torre Namsa. Es precioso, pero mirad lo que cuesta. 15.000, no sé si no lo está enfocando o no. 15.900, Dios mío, como 10 euros. Si es que incluso este espejo, que parece que esté pintado a mano, es más barato, cuesta 8.000 wones. Mirad estos dos imanes, qué bonitos, cuestan 12.000 wones, es más barato que el llavero. Si juegas a golf, esto es lo que se pone cuando cae tu pelota. Lo pones, quitas tu bola y entonces el otro tira para que no moleste tu bola. Y esto es lo que se pone como diciendo, ahí va mi bola. Estos muñecos, cuando los agitas, se ponen con luz. Me recuerda mucho a una cosa que me sale para los bolsos, que es un corazón y la aprietas y se ilumina para que puedas ver dentro del bolso. Creo que me voy a coger uno porque por 40.000 wones, a ver cuál me sale. Y si es esto, que creo que sí, y va con la cadenita esa, me va a ir súper bien para los bolsos. Aquí tenemos el que me ha tocado. Mirar que me gustaban todos. Todos estos me gustaban y va y me toca el que no. Ya estamos dentro de lo que es la torre y vamos a subir. Mirar qué chulo. Oye, se le ocurran mucho estas cosas donde tienes que subir luego. Mirar, todo de puntitos. Mirad, wow. Es que se le ocurran muchísimo. Esto es como si fuera la torre Namsa. Mirad qué chulo. Y se va ampliando por la sala. Y esta gente se lo monta muy bien, ¿eh? ¡Wow! Mirad. Mirad qué locura. ¡Dios! Ya estoy en el apartamento, como veis, y oye, la torre Namsa yo no subí lo que fue en el 2019, pero está súper chulo y además puedes disfrutar de las vistas de Seúl sin pasar nada de frío, sobre todo ahora que hacía bastante frío hoy también. Es que cuando cae la noche, o sea, ya estamos como en primavera, debería hacer más calor y como que no, como que el frío no se quiere ir de Seúl y yo había venido a ver los cerezos y creo que me voy a ir sin verlos bien florecidos. Estoy viendo alguno que otro así sueltos, pero es una pena porque yo había venido para ver el espectáculo este que es como Japón, en plan de todo con cerezos y tal, pero bueno, es lo que hay. Contra el tiempo no podemos hacer nada. Y lo que os estaba diciendo, os recomiendo mucho que os saquéis la tarjeta que yo me he hecho de turismo, es la de Discover Pass Seúl, creo que era algo así, y yo me cogí la de 5 días, que son 120 horas, sobre todo estas tarjetas van como por horas, y me costó 130.000 wones. Y diréis, madre mía, pero es que yo ya le he sacado el rendimiento a esa tarjeta, porque entre el parque de atracciones que va de 60.000 wones a 40.000 wones.
Entre luego lo que hemos hecho hoy, que ya solo la torre son 26.000, más lo de esta mañana, que eran unos 12.000 o así, más el skating, más a lo que fui yo ayer, que era esto que era como un acuario y un zoo, que ya eran 10.000 wones. ¿Qué más? O sea, es que hemos hecho muchas cosas y al final le sacas partido. O sea, al final te ahorras un dineral porque vas sumando los precios y dices, madre mía. Y a lo que vamos mañana, que está bastante lejos, yo creo que la entrada va a ser bastante cara también. Va a ser, creo que quizás parecido a la torre o incluso más, porque está muy chulo, ya lo veréis mañana. La verdad que yo no fui tampoco en el 2019, es que no sabía ni que existía. Pero como entro en la aplicación, bueno, la aplicación yo me lo hago por la web, le pongo a lo que es gratis, las actividades gratis de la tarjeta, y vi que estaba esto y he dicho, oye, me da igual, me hago 2 horas, pero ver eso en persona tiene que ser súper chulo y, o sea, es vivir otra cosa. Ya lo veréis mañana, no os voy a desvelar nada para que veáis mañana. Y por cierto, mirad lo que he comprado en la Torre Namsa. A ver, que se me desmonta. Mirad, he comprado esto de aquí, que lo envuelven así muy a lo estilo de ellos, que se lleva así. Lo quería envuelto, o sea, el que te lo envolviera ha sido más caro, pero es que me ha hecho mucha gracia. Y lo que he comprado son estas galletitas de aquí. No son galletitas, es un postre tradicional de ellos, muy antiguo, es el que se comía antiguamente, y este me lo han dado de muestra. Entonces tengo 4, que será uno para mi padre, uno para mi madre, uno para mi hermano y otro para mí, pero yo ya lo voy a estar probando, vamos a ver. Yo creo, conociendo a mi padre, no creo que le vaya a gustar, vamos a ver si a mí me va a gustar, porque mi padre y yo somos los especialitos de la casa. Mirad, se ve así. No huele mal, vamos a probarlo. Pues está bueno. Está muy rico. No te sabría decir, me recuerda algo, pero no te sabría decir a qué. Está muy bueno, ¿eh? Oye, yo creo que a mi padre también le va a gustar. Es que me recuerda a algo. A panayets no, pero algo similar al panayet. Es que la textura es parecida a algo. O sea, me recuerda como el panayet porque se deshace, pero el panayet no es tan duro. Ajá. El panayet es un postre que se hace en unas fechas en concreto en Cataluña, que se hace con patata, huevo y son unas bolitas. Oye, está muy bueno. Pero bueno, voy a dejar aquí el vídeo ya. Voy a cenar, que voy a cenar aquí en el apartamento arroz con kimchi. Y ya nos vemos mañana. ¡Añón!